La fórmula TR más FR más DN más EA más TPGM más SE. La antigua oferta del liberalismo clásico no fue esa libertad entre comillas gaseosa que predican muchos liberales en el aire y que la gente no capta porque cree que la tiene, sino el gobierno limitado. ¿Cuáles son sus fundamentos intelectuales? Hay al menos 6 escuelas de pensamiento, entre otras tantas disciplinas, y vamos a resumirlas, algunas en contraste con sus contrarias, para entender mejor las bases filosóficas, científicas y teológicas del liberalismo. Pero antes, una digresión. En 1913, Lenin publicó, abro comillas, las 3 fuentes y partes integrantes del marxismo, cierro comillas, al igual que su archifamoso «¿Qué hacer?», entre comillas. También fue por las polémicas entre las izquierdas, que nos muestran las enormes contradicciones entre los socialismos reales, entre comillas, y los del papel, porque el papel aguanta todo, y entre los distintos y opuestos socialismos imaginarios, entre comillas. Escribió Lenin, abro comillas, el marxismo es heredero legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, o sea, filosofía alemana, economía política inglesa y socialismo francés, cierro comillas. Lenin pensaba que el francés era el socialismo más avanzado, entre comillas, expuesto por Comte y Saint-Simon, y vio en el marxismo la concreción natural del idealismo alemán, expuesto por Kant, Fichte y Hegel, y la economía clásica, expuesta por Smith, Ricardo y el propio Marx. Esa es la fórmula: filosofía idealista, economía clásica, socialismo político. 3 grandes categorías equivocadas, y que sean alemanas, inglesas o turcas, nada tienen que ver. La filosofía idealista es irreal y tan mala como el socialismo, su doctrina política. Y la economía clásica adolece de un error garrafal, que el precio de los bienes y servicios es determinado solo por el trabajo de quienes lo producen, y no por las demandas de quienes los compran. El liberalismo clásico no es economicista, entre comillas. Su fórmula puede ser PR más FR más DN más EA más TPGM más SE, o sea, teología reformada, filosofía realista, escuela del derecho natural, escuela austríaca de economía, teoría política del gobierno mixto y sociología de las élites. Ahora le invito a darles un paseo. Primer punto: teología reformada. No es solo calvinismo, ni siquiera teología protestante. Es teología con Cristo en el centro de la escena y reconocida completa su obra salvadora para una labor de restauración y regeneración que comienza por lo individual, pero allí no se queda, para la otra vida y también para esta. Según esta teología, Jesucristo nos compró con su sangre para que podamos estar en la presencia del Padre ya desde esta vida. Pero, ¿solo eso? ¿Encerrados en las iglesias? Nuestro Salvador nos ha redimido para extender las fronteras de su reino,
para labrar y defender el huerto, como Adán, para ser sal de la tierra y luz para el mundo, a fin de que los ciegos no sigan siendo guiados por otros tan ciegos o más. Pero para esto los cristianos tenemos que dejar atrás nuestra guerra con la inteligencia, que no es enemiga de lo espiritual. Segundo punto, filosofía realista, FR. No es exclusiva ni distintiva de los católicos. Es toda filosofía que afirma a la mente humana como receptiva a las realidades y capaz potencialmente de conocerlas y de llegar a la verdad, a partir de conceptos. Los conceptos particulares y universales son abstractos, por eso no son iguales a las imágenes mentales. Una cosa es imaginación, que nos puede confundir, y otra el entendimiento. A los conceptos ponemos palabras, y con ellas hacemos definiciones y juicios, y razonamos. La definición de un concepto lo recorta, lo diferencia y precisa, describiendo la esencia de la realidad conceptuada, que es su naturaleza, en tanto comprendida por la mente. Un juicio es un enunciado en el cual predicamos algo de un concepto, y en un razonamiento enhebramos dos o más juicios. El padre del realismo fue el médico Aristóteles, que vivió desde el 384 al 322 a.C., creador de la lógica y la hoy injustamente olvidada ontología o metafísica, incluyendo, primer punto, el principio de no contradicción. A es A y no es igual a no A. Otro punto, la teoría de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Otro punto, la analogía del ser. El ser, entre comillas, es un concepto no unívoco ni equívoco, sino análogo, abro comillas, que se dice de muchas maneras, cierro comillas, lo cual da pie a otro punto. La noción de sustancia como sujeto o sustrato de las cosas y de las categorías como predicados clasificadores: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión. Nos permiten refinar los razonamientos y adentrarnos en las observaciones y clasificaciones, y así nos abre la puerta a la ciencia y a la experimentación y a la economía. Conceptuar, juzgar y razonar son cosas que los falibles humanos podemos hacer mal o bien, mejor o regular. Pero conforme a la filosofía realista, sólo así avanzamos en el conocer de la realidad, a partir de los datos de los sentidos, y podemos llegar a la verdad objetiva, aunque también podemos tropezar y retroceder en ese camino, o desviarnos y distanciarnos de la realidad, o equivocarnos, pero podemos corregir. Hay muchas versiones del realismo para elegir. Aquino, del siglo XIII, es el máximo exponente de su versión cristiana, aunque en sus días muchas doctrinas suyas fueron injustamente condenadas como herejías por la Iglesia. Rabí Moisés Maimónides, del siglo XII, lo es de su versión judía, y los árabes Avicena, Algazel y Averroes, también medievales, de su versión islámica. Tomás Reid, del siglo XVIII, sucesor de Adam Smith en la cátedra de Filosofía Moral de la Universidad de Glasgow, fue el fundador de la Escuela del Sentido Común,
típica de la Ilustración escocesa. Y en el siglo XX, la filósofa atea ruso-americana Ayn Rand elaboró una interpretación del realismo conforme a su punto de vista que llamó objetivismo, entre comillas. Aristóteles comenzó sometiendo a una severa crítica las lecciones de su maestro Platón, padre de la filosofía idealista, con sus dos mundos, el de las ideas y el mundo tangible. Aristóteles rechazó las teorías sobre las ideas como auténtica realidad y del mundo sensible a nuestros sentidos como una mera copia sin valor. Abro comillas. Las ideas están en las cosas y la mente las capta, cierro comillas. Y le siguieron los árabes y Tomás de Aquino. Para la filosofía idealista de Kant, esta forma de pensar es ingenua, entre comillas, y dogmática, entre comillas. No podemos saber cómo es la realidad extramental en sí misma, ni siquiera si existe, porque conocemos solo lo que nuestra mente produce. El conocimiento no es receptivo o pasivo, es activo y constructivo en base a los fenómenos que percibimos con nuestros sentidos. La mente genera ideas. No podemos decir que conocemos la realidad tal como el noumeno, cierro, entre comillas. Y siguiendo a Hume, Kant negó la idea de causa. Tercer punto. Del realismo procede la Escuela del Derecho Natural, DN, fundada por el padre Francisco de Vitoria, un dominico que vivió desde 1483 a 1546, y continuada por el padre Juan de Mariana, jesuita, que vivió de 1536 a 1624, y luego en el protestantismo a partir de Hugo Grocio, que vivió de 1583 a 1645. Dos grandes pensadores y escritores cristianos, y como tales, grandes y perseguidos políticos, igual que Isaías y Jeremías, consolados por el Salmo 23:5. Abro comillas. Me preparas mesa delante de mis angustiadores. Afirman ellos que hay un orden natural en el cosmos y leyes naturales, y las hay en la sociedad. No todo es convencional, y la mente descubre ese orden, no lo inventa. Y a este orden y a estas leyes deben conformarse las leyes positivas para tener éxito los pueblos, gentes y naciones. Podemos imaginar, conceptuar y diseñar arreglos sociales contrarios al orden natural y a sus leyes creyendo que son mejores, mucho más útiles, entre comillas, y planificar y tratar de imponerlos por medio de leyes malas, pero no impunemente. Pagamos las consecuencias. De la filosofía idealista procede la escuela opuesta, el convencionalismo puro, ligado al escepticismo, al relativismo, al empirismo radical o extremo y al utilitarismo o positivismo. Todas muy malas compañías para los liberales. Conforme al convencionalismo no hay verdad absoluta, ni orden natural, ni leyes naturales. La sociedad es puro producto de contrato o convención y por eso podemos cambiarla a voluntad. Según la teoría democrática, para ello basta el voto de la mayoría, que encarna la voluntad popular y no puede equivocarse. Es infalible, decía Rousseau. El posmodernismo es una deriva del convencionalismo. Cuarto punto. Escuela austríaca
E.A. o Austriana de Economía Política. Cuando el padre Vitoria obtuvo en 1526 la cátedra de Teología de Salamanca, introdujo la Suma Teológica de Aquino como texto básico. Salamanca era una universidad muy prestigiosa y el tomismo fue pronto adoptado por otras. Vitoria enseñó que el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. Esto implica que los comerciantes no son moralmente reprobables. El padre Juan de Mariana escribió el segundo gran tratado sobre moneda e inflación, abro comillas, de moneta mutatione, cierro comillas, del cambio monetario, publicado en 1609, y el primero, otro cura español, Nicolás de Oresme, que vivió de 1323 a 1382. Los fundadores de la escuela austriaca son los vieneses Karl Menger, von Bauwerk y Wieser. A fines del siglo XIX, les siguieron en el siglo XX maestros como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y en la actualidad Joseph Salerno, Joseph Kekkeisen de la Universidad Francisco de Marroquín, etc. Excepto los utilitaristas, que son bentamianos, la escuela austriaca reconoce como antecedentes a la escuela de Salamanca y al derecho natural y al realismo tomista o la filosofía escocesa del sentido común o al objetivismo randiano. La escuela austriaca se opone a imitar los métodos propios de las ciencias naturales y al marxismo y al keynesianismo, y a la escuela de Chicago o monetarista, entre comillas, porque aboga por un dinero de papel supuestamente controlado por una regla monetaria, entre comillas, que los bancos centrales se obligan a cumplir y hasta ahora no lo han hecho. Estas disquisiciones tienen consecuencias directas en el orden práctico. El economista austrocristiano Mark Skousen en, abro comillas, la estructura de la producción, cierro comillas, nos recuerda que la producción es en buena parte un proceso materialista, entre comillas, de transformaciones físicas en bienes físicos. Nosotros, los de la clase media, tendemos a olvidar esto, por tener nuestras necesidades materiales satisfechas, gracias a Dios. No nos consideramos consumistas, entre comillas, ni materialistas, entre comillas. Nos gusta pensar que vivimos en, abro comillas, la sociedad de los conocimientos, entre comillas, y los activos intangibles, porque tenemos muebles y juegos de cuarto y comedor, cocinas y neveras, lavadoras y vivienda, ropas y calzados en abundancia, etc. Por eso pensamos que ahora los bienes y recursos tangibles ya no son tan importantes. Los poseemos, los usamos y disfrutamos, y los damos por descontado, y los reemplazamos cuando se acaban o agotan. Pero no es así con los millones de pobres. Por eso, si mañana derogamos las leyes malas y permitimos que se rehaga el tejido económico de intercambios, relaciones y contratos privados sin inflación, entonces las básicas necesidades materiales de millones de pobres serán satisfechas casi de golpe. Se desataría un, abro comillas, shock productivo, cierro comillas, jamás visto. Multiplicados los encargos y pedidos velozmente, plantadas inversiones y anudadas relaciones de trabajo y servicios
con sus correspondientes ingresos fuertes en los mercados y corredores productivos, y sin demora. ¿Cuánto tarda en fabricarse un juego de dormitorio en una carpintería? Vea, Dios se hizo carpintero. ¿Cuánto se tarda una fábrica textil en producir 300 camisas, vestidos o pantalones? ¿Y cuántos meses demora hacer 150 pares de zapatos? Casi todos esos procesos no toman muchos meses, y en muchos casos solo unas pocas semanas. Los políticos estatistas y sus expertos, entre comillas, asesores, nos dicen que, abro comillas, no hay soluciones a corto plazo y a menos de 25 o 30 años, cierro comillas. Es una mentira. Los pobres nos darán empleo a nosotros muy rápido. Quinto punto. La teoría política del gobierno mixto, TPGM, es muy antigua. Responde a la pregunta siguiente, 2 puntos. ¿Es la democracia la mejor forma de gobierno? Cierro comillas. Afirmativa fue en el siglo XIX la opinión de Rousseau, Stuart Mill y con reservas Marx, que la democracia sí es la mejor forma de gobierno. Prevaleció en el siglo XX y es la que nos predica siempre con las infaltables citas de Abraham Lincoln y Sir Winston Churchill. Pero vale aclarar que esas tan conocidas citas, primero, abro comillas, este es el libro del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cierro comillas, estampó John Wycliffe en la portada de su primera traducción de la Biblia al inglés en 1382, hace más de 600 años. Después alguien dijo que Abraham Lincoln atribuyó ese concepto a la democracia, y asimismo la definición, pero no hay pruebas. Otro punto. Según Sir Winston Churchill, la democracia es la, abro comillas, peor forma de gobierno exceptuando a las demás, cierro comillas, la menos mala. Pero la evidencia no apoya el aserto. La teoría TPGM enseña a desconfiar de las formas puras o extremas, o sea, la monarquía, la aristocracia y la democracia, por ser la causa del, abro comillas, ciclo político, cierro comillas. Primer punto. Comienza el ciclo cuando la democracia ilimitada degenera en caos, desorden, anarquía y abusos. El pueblo reclama un caudillo. Otro punto. Así de la democracia se pasa o retorna a la monarquía, tal vez con otro nombre, por ejemplo, dictadura. Pero temprano o tarde el jefe abusa y se hace tirano. Ante la apatía popular reacciona una minoría selecta y se establece o restablece una aristocracia. Otro punto. Y ese grupito tarde o pronto abusa del poder e impone privilegios a título de derechos y se hace una oligarquía. Entonces hay una revolución, retorna a la democracia y sigue el ciclo. ¿Como en América Latina? Hasta el siglo XIX, la opinión profesoral era por la república o democracia limitada, forma, abro comillas, mixta y equilibrada, cierro comillas, superior a cualquiera de las tres puras, entre comillas, según los autores de la Escuela del Derecho Natural. Primer punto. Cristianos como San Agustín, del siglo IV,
Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, del siglo XIII, Juan Calvino, del siglo XVI, y John Locke, del siglo XVII, Lord Acton, del siglo XIX, y Abraham Kuyper, del siglo XX, recordaron que el Israel bíblico practicó exitosamente la forma mixta de gobierno en tiempo de los jueces, y Sir William Blackstone, que vivió de 1723 a 1780, que fue profesor de Oxford de Derecho Constitucional, autor de, abro comillas, Comentario a las leyes de Inglaterra, cierro comillas, fue muy influyente en su país y en Estados Unidos. Otro punto, en, abro comillas, el régimen de los príncipes, cierro comillas, Tomás de Aquino valora la democracia por el sufragio universal pasivo o derecho de cualquiera a ser electo, son independencia de su condición social, lo cual tiene mucho sentido que por el sufragio universal activo o derecho de cualquiera a elegir, que no es algo muy sensato. Otro punto, y escritores no cristianos como Polibio, Ibn Khaldun, Maquiavelo o Montesquieu recordaron que los romanos por un tiempo practicaron con éxito la república, de allí su nombre, antes del imperio, y los atenienses la democracia, mas no con éxito. La democracia liberal, madinsoniana entre comillas, es limitada, porque hay principios contra los cuales la voluntad del pueblo no debe prevalecer, y esos son los derechos individuales que imponen otros tantos límites a los gobiernos. Así la Carta de Derechos, Bill of Rights, en la Constitución de Estados Unidos es una lista, las 10 primeras enmiendas, de prohibiciones de legislar a fin de garantizar los derechos: la libertad de expresión y reunión, la libertad religiosa, de petición, de tener y portar armas, y de no sufrir registros e incautaciones irrazonables, ni castigos crueles e inusuales, y los derechos a no testificar contra uno mismo y al debido proceso. Sexto punto, sociología de las élites, SE. Hay muchas versiones del elitismo. Primer punto, hay una teoría positiva y a la vez normativa. Afirma el poder y dominio de las élites como algo que siempre acontece naturalmente y que es bueno y deseable. Por lo general es la posición de los escritores de inclinaciones nazis y fascistas. Para otros la influencia de las élites es buena y deseable, pero no siempre acontece. James Burnham, en, abro comillas, Los maquiavelistas defensores de la libertad, cierro comillas, publicado en 1943, presenta a Dante Alighieri, Maquiavelo, Vilfredo Pareto, Mosca y Michels, advirtiendo al público de las amenazas contra las libertades y que provienen de las masas y turbas y de las minorías selectas. Cabe esperar su defensa y custodia. Otro punto. Otros describen el control de una minoría como algo que sucede a menudo, pero no es bueno. Muchos son escritores de izquierda, como Charles Wright Mills de Estados Unidos en los años 50 y 60 del siglo XX, y los autores de las más burdas teorías conspiracionistas anti-CIA. Otro punto. Para otros es obvio que hay minorías dirigentes, y en sí mismo no es malo ni bueno. No siempre son estables los grupos dirigentes. Hay un proceso de circulación de élites que se suceden unas a otras. Ibn Khaldun, sociólogo alemán, publicó esto.
Y la minoría tampoco es unificada y monolítica. Hay competencia de élites en posesión de diferentes clases de recursos políticos. Se vio por Robert Dahl en la célebre polémica con Wright Mills. En Poliarquía, entre comillas, Dahl presenta la perspectiva pluralista, entre comillas, surgida de sus estudios de la ciudad de New Haven en los 70, de un patriciado que dominaba todos los recursos políticos, se pasó al equilibrio de las élites, cada una con los suyos y ninguna con capacidad de control total. Dahl encomia las soluciones de compromiso entre las élites como único modo de tener hoy en día una política democrática y competitiva, pero olvida que esa poliarquía surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando con los presidentes Truman y Eisenhower la economía retomó una vía más cercana al capitalismo liberal luego del periodo socialista de Roosevelt, que estaba llevando a Estados Unidos a un grado inédito de extrema concentración del poder. La versión cristiana de la élite es el remanente, entre comillas, o sea, una reserva moral y luz para el mundo. Remanente significa residuo, entre comillas, y se usa 45 veces en el Antiguo Testamento. Es el resto fiel, entre comillas, porción ética que Dios se guarda en cada generación. En días de Jezabel, Elías creyó estar solo, pero Dios le dijo, como se puede ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, abro comillas, guardé en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, cierro comillas. Pablo lo recuerda a los cristianos de la capital del imperio, como puede verse en el libro de Romanos capítulo 11. Quizá antijudíos algunos, para que no se crean superiores a los judíos. El libro de Mateo capítulo 7 verso 13 y 14 dice, abro comillas, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos quienes lo encuentran, cierro comillas. El remanente ha existido siempre en la historia. Por eso de cada siglo se puede decir lo que Pablo de los judíos en sus días. Abro comillas. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cierro comillas, como puede verse en el libro de Romanos capítulo 11, verso 5. El remanente fiel se apega a la verdad de las cosas y de la palabra de Dios, y no sigue la corriente mayoritaria de la distorsión y la falsificación, pero su existencia misma testimonia el fracaso de la gran mayoría. Si fuese fiel, ¿para qué un remanente, entre comillas? En, abro comillas, el trabajo de Isaías, cierro comillas, el escritor cristiano Albert J. Nock, que vivió de 1870 a 1945, aplicó el concepto remanentista en tiempos del presidente Roosevelt. Se opuso a toda forma de totalitarismo, bolchevique o menchevique, alemán, ruso o americano, y cuestionó la democracia. En, abro comillas, nuestro enemigo, el Estado, cierro comillas, publicado en 1935, Nock lamentó el control adquirido por el Poder Ejecutivo, como en un golpe de Estado. Denunció la política monetaria inflacionista de los republicanos en los años 20 como responsable del crack del año 29, y el New Deal demócrata
como culpable de perpetuar la crisis. Profetizó que la, abro comillas, nueva economía, cierro comillas, perduraría lamentablemente, y fue un apasionado opositor a la política exterior imperialista e intervencionista de Estados Unidos y a la guerra. Séptimo punto. ¿Nos queda alguna otra escuela de pensamiento? Tal vez la psicología cognitiva, pero entendiendo que no es algo nuevo. Remonta a Teofrasto, discípulo y secretario de Aristóteles, nombrado por su maestro como sucesor en el Liceo, decisión que causó algún resentimiento. Por 35 años Teofrasto presidió la escuela, que en su época tuvo más de 2000 personas estudiando. Su libro Caracteres, entre comillas, es el primer muestrario de tipos psicológicos normales y no tanto, que a la vez son morales y nos dan una invaluable y amena descripción de la vida en la Atenas clásica. Teofrasto recorre muchos rincones, pliegues y entresijos del alma humana, anticipando algunas teorías freudianas como la racionalización de los motivos o soborno de la conciencia, cauterización entre comillas, para acallar los remordimientos. Juan Althusius, Ciencia política cristiana. La ciencia política o del gobierno tiene un raro y exclusivo privilegio entre las humanidades, y es el de constituir punto de encuentro y convergencia de muchas otras ramas y subramas filosóficas, científico-sociales, históricas, jurídicas, teológicas, etc. Buen ejemplo es el trabajo del calvinista Juan Althusius, que vivió de 1557 a 1638. Abro comillas. La política metódicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos, cierro comillas, de 1603, revisada en 1610 y 1614. Era Althusius de una modesta familia de Diedenshausen, ciudad calvinista de Westfalia, pero gracias al patrocinio de un noble local pudo estudiar leyes, teología, filosofía y lógica, en Colonia primero, luego en París y Basilea, y por fin en Ginebra. Se introdujo en las obras de pensadores de varias disciplinas, tradiciones, épocas y tendencias más y menos conocidos. En su obra cita casi 200 libros y sin duda muchos más le influyeron en su rico pensamiento. En 1594 Althusius ingresó en la Facultad de Leyes de la Universidad de Herborn, donde como rector formó la, abro comillas, Escuela de Herborn, cierro comillas, e inició su carrera política en el Cabildo de Nassau. En 1603 fue elegido concejal municipal de Emden, ciudad famosa por 2 sínodos protestantes en 1571 y en 1610, que ya entonces era la Ginebra del Norte, entre comillas, y alma mater de la Reforma en Holanda, en plena guerra de los 80 años contra España. Esta guerra, mitad civil y mitad internacional como casi todas, impulsó a Althusius a escribir una teología política cristiana y una justificación sistemática de la guerra. Y era Emden el sitio ideal. Sus ansias de independencia religiosa y civil hicieron popular a la obra de Althusius y de candente actualidad. Su traductor para la edición digital del Liberty Fund es el politólogo Frederick S. Carney, de la Perkins School of Theology, de Southern Methodist University.
Althusius toma lo mejor de los mejores autores de su propia época y las anteriores. Primer punto: analistas y observadores políticos. Aristóteles y su enfoque empírico, para comenzar, con un análisis progresivo del proceso civilizatorio desde la familia hacia la sociedad. El calvinismo de Althusius matiza a Aristóteles en cuanto a la naturaleza humana y a la corrupción por el pecado y su efecto destructivo en las instituciones. Sigue Jean Bodin del siglo XVI y la teoría de la soberanía. Otro punto: en la metodología Pedro Ramus, el cual también le despega un tanto de Aristóteles. Otro punto: los comentarios bíblicos de los calvinistas Pedro Mártir Vermigli, Francis Junius y Piscator iluminan los conceptos judeocristianos de justicia y de ley, y Juan Calvino, Jerónimo Sanchio, Benito Aretius y Zacarías Ursino para la relación entre el decálogo y la ley natural. Otro punto: tratadistas de gobierno constitucional de los católicos, primero los españoles, Fernando Vázquez, escritor eclesiástico de la ley natural, y toledano Diego de Covarrubias y Leiva, y de Mariana. Entre los calvinistas, Hubert Languet, bajo el seudónimo de Etienne Junius Brutus, autor de La defensa de la libertad contra los tiranos, publicado en 1579, y el escocés George Buchanan. Otro punto: escritores y expositores sobre el arte de la prudencia, guía de la actividad política práctica, en su contexto ético además de científico, principalmente el italiano Giovanni Botero, Justus Lipsius, filólogo y profesor de historia, Inocencio Gentile, autor de una demoledora crítica a Maquiavelo. Otro punto: escritores clásicos como Cicerón, sobre la naturaleza de la vida social y el vocabulario de la política como ciencia y arte, Agustín y Séneca, y a veces Platón y Tomás Moro, pero para criticar el dibujo de la sociedad utópica. Otro punto: y los historiadores, sobre todo los comentarios de Tácito sobre Cayo Julio Civil, el legendario héroe de los batavios, o sea, los antecesores de los holandeses, en su revuelta contra Roma en el 69 al 70 después de Cristo. En esa misma edición, el profesor israelí experto en el Talmud, Daniel J. Eleazar, de la Universidad de Temple y Bar Ilan, nos explica de Althusius su doctrina. Primer punto: la meta de su obra es sintetizar los principios de la Reforma Protestante y presentarlos al mundo secular, al mismo tiempo llevando al campo reformista lo mejor del pensamiento clásico y católico sobre modelos de gobierno, traducido en orientaciones prácticas y concretas para un país convulsionado y en guerra. Otro punto: subraya la distinción entre lo público y lo privado. Rompe con las nociones clásicas de la polis global al reconocer la legitimidad de una esfera de actividad privada por derecho constitucional, muro contra el totalitarismo. Otro punto: su filosofía política es pactual. La sociedad no es puro fruto de un contrato, pero el pacto es la única base legítima para la organización política, porque de hecho las gentes se integran en tales y cuales sociedades determinadas y no en estas otras, y espontáneamente emigran de unas a otras naciones. Desarrolla así la idea de un pacto federal, basado en la confianza mutua y el intercambio recíproco. Las instituciones privadas proceden de la libertad y del derecho natural a la asociación en pacto. La familia se basa en el matrimonio, un pacto. El colegium o asociación civil, empresas, universidades, gremios e iglesias locales, es pacto.
La soberanía era el mayor problema jurídico en esos años, y el pacto federal es la solución. La sociedad nacional es una federación de comunidades. Las provincias son pactos de ciudades y campiñas, y las provincias unidas forman los Países Bajos. La política como tal es federal porque es comunicacional, asociativa y simbiótica, entre comillas. La soberanía es divisible y se comparte entre el Estado federal y los Estados miembros. Althusius descubrió una solución práctica, aplicada en Estados Unidos en 1776, explicando la soberanía expresada en el poder que da la ley del reino, ius regni, o la ley de la tierra. El viejo, abro comillas, misfat hamelushah, cierro comillas, del Antiguo Testamento. Así las leyes constitucionales y subconstitucionales van en armonía con las leyes divina y natural. Althusius es el puente entre los fundamentos bíblicos y teológicos de la civilización occidental y las ideas políticas e instituciones modernas. ¿Hay en la Biblia una política útil a la sociedad moderna? ¡Claro! Althusius ve en las dos tablas de la ley que la primera se dirige a la piedad y la segunda a la justicia. Y son ambas bases necesarias para la sociedad civil, que no puede existir sin un fundamento a las normas que obligan y vinculan a los ciudadanos. Althusius muestra el nexo entre el decálogo y la legislación, pero también trata de la prudencia y la ciencia del gobierno, y el arte del político, decente, de todos los días, buscando asegurar nada menos que la justicia con el barro más innoble, el poder. El estudio del Dr. Eleazar concluye que por más de 300 años la idea central de la época moderna fue el Estado-Nación, por encima de los ciudadanos desnudos ante la maquinaria estatal totalitaria. Y ahora, cuando de repente se quiere pasar al estado global del nuevo orden mundial, todavía más altivo, totalitario y despótico, las ideas y aportes de Althusius nos pueden servir para cerrar las brechas entre profesantes de diversos credos y con los no creyentes en el proyecto común de frenar el despotismo y atajar la tiranía. Con la doctora Amy Sherman podemos señalar las principales específicas contribuciones cristianas al liberalismo clásico. Primer punto: valores y verdades objetivas, trascendentes, que nos inmunizan contra el relativismo y el, abro comillas, pensamiento flojo, cierro comillas. Otro punto: una antropología realista que incluye el pecado humano. Otro punto: y la visión madisoniana de la democracia, que nos vacunan con la anterior contra la ingenuidad política. Capítulo 5. Leyes malas. ¿Por dónde empieza el camino de salida? Por erradicar las leyes malas. Pero antes hay que erradicar el mito de, abro comillas, las leyes son buenas. Lo malo es que no se cumplen, cierro comillas, y que nuestros problemas se deben al supuesto y alegado incumplimiento de las leyes, y que su solución es cumplirlas. La productividad, entre comillas, de un parlamento se mide por el número de engendros legales que sanciona cada año. Las leyes malas son más de 2000 en Guatemala. Mucha gente cree que son las viejas y obsoletas, como aquellas que alude a los caballos de transporte. No es así. No todas las leyes viejas son malas, ni todas las nuevas son buenas. Las leyes no son como las camisas o los zapatos, que deben cambiarse cada tanto porque se gastan. ¿De dónde salen tantas leyes malas? De los bufetes de abogados de los intereses especiales, o vienen del gobierno mundial,
fruto de la globalización del estatismo, no del mercado. Se inspiran en conceptos, teorías y valores contrarios al desarrollo privado y generan las instituciones que lo impiden. Sus resultados son nocivos en los negocios y la economía, la familia, la educación y el nivel de vida de las personas. Son causa de los ingresos magros, las emigraciones y rupturas familiares. Veamos en este capítulo las leyes malas, por categorías, y sobre todo sus pésimos efectos, considerando cómo serían las cosas si no existieran. Nada menos que 43 clases de leyes malas. Y verá usted mismo si se aplican o no, y cómo. Algunas deben ser corregidas en todo o en parte, pero otras tienen que ser total o parcialmente derogadas y de urgencia. Las leyes y la Biblia. ¿Quién hace las leyes? El Parlamento. Y todos sabemos el tipo de gente que lo integra. Sin embargo, en iglesias cristianas se enseña a obedecer ciegamente las leyes humanas como si fueran de Dios. No es lo que dice la Escritura. Primer punto, abro comillas. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cierro comillas. Puede encontrarse en Isaías capítulo 10, verso 1. Otro punto, abro comillas. Dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puntos suspensivos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Cierra comillas. Dice el profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. Otro punto, abro comillas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías y está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puntos suspensivos. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Cierro comillas. Dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7. Otro punto, abro comillas. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Cierro comillas. Dicen Pedro y los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 5 verso 29. Otro punto. Y Pablo, abro comillas. Que nadie os engañe con filosofías vanas y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cierro comillas. Se puede encontrar en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. No alude a todas las filosofías o ciencias humanas, sino solo a las vanas y huecas, inspiradoras de las leyes malas, que contravienen los preceptos y las doctrinas bíblicas fundamentales. Las leyes buenas son consistentes con los mandatos bíblicos. Casi todas las leyes malas son especiales, para especies o categorías de personas, naturales o jurídicas, o de negocios. Dos puntos. Hacen, abro comillas, acepción de personas, cierro comillas, o sea, el trato legal, desigual e injustamente discriminatorio que la Biblia condena. Otro punto. Ve allá el libro de Job capítulo 34 verso 19. Abro comillas. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Cierro comillas. Otro punto, se puede ver el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34 y 35, abro comillas. Dios no hace acepción de personas, cierro comillas. Casi todas dicen, abro comillas, ayudar al más débil, cierro comillas. Apoyar al, abro comillas, débil jurídico, cierro comillas. Pero ¿quién es el débil jurídico, entre comillas?
En todo caso será el débil económico o social, al pobre, a quien con intención de compensar le transforman en fuerte jurídico, entre comillas, o sea, fuerte político. Pero esto es injusto según Levítico capítulo 19, verso 15. Abro comillas. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Cierro comillas. El cristiano promedio no advierte las contradicciones entre la Biblia y las leyes malas. No capta, por ejemplo, que el dinero es una medida del valor de las cosas, y la inflación transgrede el repetido mandato bíblico de justas, abro comillas, pesas y medidas, cierro comillas. La efa, entre comillas, de los sólidos y el hin, entre comillas, de los líquidos en la Escritura. Ni advierte que la virtud del ahorro, sabiamente elogiada como conducta prudente, se anula en la economía inflacionaria, que es la continua depreciación del poder de compra del dinero, haciendo del ahorro una torpeza, una conducta imprudente. Hay muchas clases y subclases de leyes malas. Solo veamos las más importantes, iguales en casi todos los países. En algunas clases caben decenas, tal vez cientos de leyes. Comenzando por las de la economía, apuntemos en cada caso qué disponen y cómo funcionan, en la realidad y no en el papel, a quienes perjudican y quienes benefician.